Estamos ya de regreso y como siempre agradeciéndole que nos acompañe aquí en Noticias del Congreso. Y miren, en el marco del análisis de las diversas iniciativas para la reforma energética, comparecieron este día ante la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores diversos funcionarios que dirigen instituciones y además secretarías encargadas del sector energético. Vamos a ver cómo se dieron estos trabajos. Ante Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, compareció el secretario de Energía como parte de las actividades rumbo a una reforma energética. Si desarrollamos los cuantiosos recursos prospectivos, México podría llegar a ser un gran centro de distribución y transporte de gas natural y energías limpias, y por ende, para proveer al norte y al sur, impulsando en los hechos la integración energética con Centroamérica y el Caribe. Señaló que Pemex presenta bajos niveles de eficiencia operativa, lo que ha provocado pérdidas. Si se aprueba la reforma energética, mantendremos en ello el control nacional de los hidrocarburos, pero queremos asociarnos con quien puede responsablemente aportar capital, tecnología y asuma los riesgos geológicos, financieros y ambientales que implica la exploración y extracción de crudo en aguas profundas y ultraprofundas y en campos no convencionales. El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, destacó que se busca que Pemex sea más fuerte, que pueda invertir más y que sea más eficiente. La reforma habrá de incluir propuestas de cambios en la normatividad y seguramente en el caso de Pemex, la creación de nuevos mecanismos internos de fiscalización que garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos sin provocar, como ya ha sucedido en el pasado, la parálisis de la empresa. Dijo además que se necesita atraer capitales para acercarse al ritmo máximo de explotación de los recursos del país. Lograr esto en la magnitud requerida, sin modificar las reglas constitucionales de operación de la industria, no es factible. Aún si lo fuera, sin embargo, nos enfrentaríamos al segundo de los retos que quisiera mencionar. Me refiero al reto de la capacidad de ejecución, de la capacidad de administrar dentro de una sola empresa el número de proyectos que aprovechar al máximo nuestros recursos supone. Por su parte, Francisco Rojas Gutiérrez, quien es el director de la Comisión Federal de Electricidad, destacó la importancia de disminuir los costos de la energía eléctrica. Dijo que la reforma energética exige nuevas vías para conducir el sector sin perder la rectoría del Estado. No solo se trata ya de garantizar la generación como en otras épocas, sino que se trata ahora de garantizar que esta generación cada vez sea más limpia y menos agresiva al medio ambiente. Agregó que los retos son garantía de la suficiencia energética para la industria y para la prestación también del servicio en todos los hogares del país. Se trata de que arribemos a una etapa nueva en donde hay otras exigencias que no teníamos, en donde tenemos que ser conscientes de que hay que construir miles de kilómetros de nuevos gasoductos. El Partido del Trabajo dijo que la reforma es el compromiso que se tiene internacionalmente. El senador Manuel Bartlett Díaz reiteró que la esencia de la iniciativa del Ejecutivo es la reforma constitucional. Lo que busca es eliminar de la Constitución de la República, en el 27 y en el 28 constitucional, los principios que establecen la exclusividad del Estado mexicano en la explotación de la energía, de petróleo y de electricidad. Esa es la esencia de todo. Además, sobre este asunto, el Partido Verde dijo que es indispensable que se lleven a cabo las reformas, entre otras cosas, para la creación de empleos directos e indirectos y lograr así mayor modernización del sector energético. El riesgo económico y social de no aprobar la reforma y de no mitigar este problema es grande. Esta reforma es nuestro seguro de vida para los años venideros. Pemex no puede continuar cargando con el peso de hacer todo. El Estado debe de compartir los riesgos, debe poder mitigarlos con financiamiento externo. Por eso la propuesta de participación de terceros es fundamental para poder emprender proyectos que implican mayor riesgo y resultados más ambiciosos.
El grupo parlamentario del PRD señaló que las posiciones están claramente definidas, aunque cuestionó sobre los motivos por los que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende eliminar el carácter estratégico de la industria petrolera y de la electricidad. ¿Cuáles son los argumentos para dejar de considerar áreas estratégicas a los energéticos cuando en el mundo la seguridad energética se ha convertido en un asunto fundamental de seguridad nacional? El panavoz del senador Jorge Luis Lavalle Mauri destacó que el sector está parcialmente paralizado y que la inseguridad energética es evidente. Dijo que las reformas son necesarias ante el aumento de la demanda de energéticos en el país y las importaciones que se hacen para cumplir con las necesidades energéticas de la población. Tenemos que entender, por una parte, que Pemex es una empresa pública, que mientras más eficiente y más rentable sea, mayores beneficios y utilidades le dará a México. Y por otra parte, que el petróleo no es de Pemex, el petróleo es de todos los mexicanos y requerimos que sea transformado en beneficios para todos. El senador David Penchina Group destacó que se busca una reforma que mantenga el dominio del Estado en los recursos del subsuelo, que modernice a Petróleos Mexicanos y la apertura del sector energético. Para que esta apertura tenga las consecuencias de producción, de empleo, que sea detonante de la industria y de los servicios nacionales, se requiere un alto grado de certeza jurídica en el marco normativo que rige esta actividad. Por eso estamos decididamente a favor de una reforma constitucional sin titubeos. Y no tiene caso seguir insistiendo sobre lo que es una acusación falsa y mentirosa. Nadie, absolutamente nadie, está por la privatización de Petróleos Mexicanos. El secretario de Energía señaló que la reforma es una oportunidad para mejorar la transparencia en el sector y combatir la corrupción. Dijo además que es necesario flexibilizar el régimen contractual. ¿Qué queremos también? Abrir, como se menciona en el Pacto por México, en el capítulo Energía, la inversión y a la privada y a la competencia, lo que sea transporte y almacenamiento y refinación. Esas son las actividades. ¿Por qué? Porque queremos que Pemex pueda asociarse en refinación. ¿Por qué Pemex tiene ese marco regulatorio tan absurdo que lo obliga a asociarse con petroleras internacionales en Deer Park, Texas, y no lo puede hacer en México? Y tenemos que generar los empleos del otro lado de la frontera. El director de Petróleos Mexicanos señaló que si el Congreso decide la apertura del sector, se podrá compensar a los ingenieros de Pemex de forma adecuada y se crearán empleos directos en un estimado de casi 2.5 millones hacia el año 2025. Destacó además que para la exploración de aguas profundas se requiere inversión multimillonaria. Es indispensable un cambio constitucional y no solo un cambio interno dentro de Petróleos Mexicanos. ¿Puede competir Pemex? Sin duda, senador Vega, tenemos lo mejor, que es nuestro capital humano, los mejores ingenieros. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, aseguró que la comisión no obstaculiza los proyectos de energía renovable y reiteró las desventajas del uso del combustible, el cual dijo además de ser contaminante, cuesta 4 veces más que si se utilizara gas. Necesitamos invertir en gasoductos. Necesitamos invertir en el transporte de gasoductos. Entonces, nos falta gas, nos falta transporte de gas, tenemos una buena parte de plantas envejecidas y obsoletas que necesitamos remozar o renovar. Y continuaron estas comparecencias con la presencia en primer lugar de Juan Carlos Cepeda Molina, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien manifestó a los senadores que dicho organismo regula la exploración y extracción debido a que ahí donde se obtiene la renta petrolera es en este sector. Pero un rol muy importante es que le va a dar la asesoría técnica al Ministerio de Energía, en este caso a la Secretaría de Energía, y le va a señalar dónde están las mejores oportunidades del país. Es de ahí de donde surge el primer análisis. Agregó que aunque han habido avances en la comisión, pues cuenta con independencia técnica y todas las decisiones son tomadas por el Pleno, todavía hay pendientes para mejorar su funcionamiento. Estamos lejos de una autosuficiencia presupuestaria. Las carencias presupuestarias
sí han afectado nuestra capacidad de regulación, de supervisión, nuestra capacidad de análisis y de acopio de información. En segundo término, compareció ante las Comisiones Unidas Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, quien es presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Señaló que las altas tarifas eléctricas y la caída de producción petrolera en 155 durante los últimos 10 años son muestra de que el sector no ha funcionado como debería. La reforma no puede perder de vista los grandes objetivos que debe alcanzar el sector: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad en 3 dimensiones: ambiental, social y fiscal. Asimismo, añadió que sin la reforma constitucional, México quedará sujeto a estructuras monopólicas que son nocivas para el país. Solo en la medida en que Pemex y CFE enfrenten competencia en el mercado, podrán tener incentivos adecuados para reducir el costo de la corrupción. Cuando se permite la concurrencia de varios actores en el sector, la variedad y disponibilidad de información para el Estado aumentan. En el apartado de preguntas y respuestas, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, preguntó a los funcionarios si los órganos reguladores del sector tienen la capacidad de supervisar a empresas extranjeras que trabajen en aguas profundas nacionales, en caso de la aprobación de la reforma energética. ¿Usted sería capaz de supervisar a las transnacionales en su explotación en el mar profundo? ¿Podrían verificar su capacidad de explotación, el manejo? Porque le quiero decir una cosa, fíjese usted, en la explotación en el mar, en estas profundidades, no la puede supervisar nadie. Por el Partido Verde, el senador Gerardo Flores preguntó sobre la utilidad de los órganos autónomos reguladores en el sector energético y además dijo qué mecanismos se deberán construir para que estos hagan frente a la competencia entre empresas. Si en su opinión es realmente necesario que el Congreso esté pensando en la construcción de órganos reguladores constitucionalmente autónomos, ¿es realmente esto algo que va a mejorar sustancialmente la perspectiva y el desarrollo del sector energético en nuestro país? El senador Salvador Vega, del Partido Acción Nacional, preguntó a los servidores públicos qué elementos esenciales deben tener los órganos reguladores para que la reforma energética sea un éxito y se logren todos los objetivos que persigue esta propuesta legislativa. Yo creo que la separación, ¿cuál debe de ser la separación entre los reguladores y la propia Secretaría de Energía? ¿Cuál es el rol que debe de jugar cada quien desde su punto de vista, con la nueva visión, no como está actualmente la ley, sino con la nueva visión de las reformas que tenemos? Arely Gómez González, senadora por el Partido Revolucionario Institucional, se pronunció porque su partido está a favor de perfeccionar a ambos reguladores en el umbral de una reforma energética de fondo que cambie el perfil del sector, mientras que preguntó sobre el papel de la iniciativa privada dentro de la reforma. ¿Qué ventajas tiene la inclusión de participantes privados para obtener el máximo potencial de dichos yacimientos? En respuesta a los senadores, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos reiteró la necesidad de otorgarles autonomía presupuestal para aumentar las facultades de este órgano y así mejorar el análisis técnico de la exploración y extracción. Es crucial la construcción de un banco de datos con la información, de toda la información del subsuelo del país en materia de la industria. Hoy día esa información está en Pemex de manera dispersa. En sus respuestas, el presidente de la Comisión Nacional de Energía también señaló que todo órgano regulador, para dar buenos resultados, requiere, en primer lugar, de las facultades de ley y, más importante aún, autosuficiencia presupuestaria, pero no con autonomía constitucional. El gran riesgo de tener órganos autónomos constitucionales es que perdemos esta lógica de vinculación estrecha entre la política pública macro y la política pública micro. Para concluir con la comparecencia, el presidente de la Comisión de Energía reconoció la participación de los ponentes, recordando que de esta manera las Comisiones Unidas dan por finalizada la serie de foros en donde participaron más de 90 senadores y diputados. Hemos apostado al debate de las ideas
Hemos viajado a 8 economías para conocer qué acontece en el mundo del único país que no ha hecho una reforma energética en las últimas 2 décadas, que es nuestro querido México.